Mi novia me confesó su infidelidad mientras estaba borracha, así que la abandoné durante nuestras vacaciones. Mi nombre es Ramón, tengo 27 años y durante mucho tiempo pensé que mi relación con Erika era fuerte y estable. Llevábamos 3 años juntos, ella tiene 26. Yo estaba convencido de que finalmente había encontrado a la persona con la que quería construir mi futuro. Sin embargo, en cuestión de minutos todo lo que creía seguro empezó a derrumbarse. Todo ocurrió durante unas vacaciones, cuando Erika, estando borracha, terminó confesando algo que jamás imaginé escuchar. Erika y yo nos conocimos hace poco más de 3 años en un evento universitario relacionado con nutrición. En ese momento ella estaba terminando su carrera y yo ya trabajaba en una empresa de marketing digital. Desde el principio me pareció una chica amable, educada y bastante reservada. No era de esas personas que llaman la atención de inmediato, pero tenía una forma muy sincera de hablar y de mirar a los demás que me transmitía confianza. Al principio acercarme a ella no fue tan fácil. Recuerdo que una vez me dijo, medio riendo, que sus padres eran muy estrictos. Comentó que no le permitían tener novio y que seguramente jamás aprobarían que saliera con alguien. En ese momento pensé que exageraba o que lo decía como una broma, pero con el tiempo comprendí que hablaba completamente en serio. Su familia es profundamente religiosa. Erika vivía con sus padres y con sus 2 hermanos menores. En varias ocasiones me explicó que su madre siempre le repetía que debía conservar su pureza hasta el matrimonio. Aquello me sorprendió un poco, no porque lo juzgara, sino porque pensé que hoy en día ese tipo de ideas ya no eran tan comunes. Pero en su casa seguían siendo muy importantes. Su vida estaba bastante controlada. Tenía horarios estrictos, no podía quedarse a dormir fuera de casa sin una buena excusa y casi nunca salía a lugares que no fueran la universidad o la iglesia. A pesar de todo eso decidimos intentarlo. Un día de invierno le pedí que fuera mi novia. Estábamos sentados en una banca y hacía bastante frío, pero yo me sentía tranquilo en ese momento. Cuando le hice la pregunta, Erika empezó a llorar. Me abrazó fuerte y me dijo que no sabía cómo iba a ocultar nuestra relación a sus padres, pero que tampoco quería perderme. Fue un momento muy sincero. Los primeros meses de nuestra relación fueron complicados. Teníamos que vernos a escondidas. Muchas veces ella decía en su casa que iba a estudiar con una amiga para poder pasar un par de horas conmigo. También hubo días en los que cancelaba nuestros planes porque su mamá sospechaba algo. Yo trataba de entender la situación y no quería presionarla. Me importaba demasiado como para exigirle algo que pudiera causarle problemas con su familia. Con el tiempo me acostumbré a esa dinámica. Aprendimos a encontrar lugares discretos y a aprovechar momentos cortos para vernos. No era una relación fácil, pero de alguna manera esas dificultades también nos unieron. Yo me sentía orgulloso de estar con alguien que parecía tan leal y comprometida. Erika solía decirme que yo era su primer novio y que nunca había tenido una relación antes. También me confesó que era virgen. Para mí eso nunca fue lo más importante. No la valoraba por ese motivo, pero sí me hacía pensar que nuestra relación tenía una base sincera y limpia, sin historias complicadas del pasado. Con el paso de los años las cosas comenzaron a estabilizarse. Erika empezó a trabajar como nutrióloga independiente y poco a poco fue teniendo pacientes y proyectos propios. Aunque seguía viviendo con sus padres, ya no dependía tanto de ellos. Muchas veces hablamos sobre la idea de vivir juntos. Ella decía que le gustaría hacerlo, pero necesitaba tiempo porque temía mucho la reacción de su familia. Yo trataba de no insistir demasiado, aunque por dentro tenía ganas de dar ese paso. Finalmente, hace unos meses lo hablamos con más seriedad. Le propuse alquilar un pequeño departamento cerca de nuestros trabajos. No era un lugar grande ni lujoso, pero era suficiente para empezar. Al principio Erika se mostró muy emocionada. Me abrazó y aceptó la idea. Pero unas semanas después empezó a sentirse insegura. Me dijo que sus padres nunca lo permitirían y que incluso podrían sacarla de la familia si se enteraban. Intenté convencerla. Le dije que ya tenía 26 años y que era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. También le recordé que no estaba haciendo nada malo,
Solo quería construir su vida conmigo. Ella sonrió, aunque en sus ojos se notaba cierta culpa. Mis papás no lo entenderían, me repetía. Aún así seguimos adelante con el plan. Pensamos que lo mejor sería hacerlo poco a poco. Erika empezaría a llevar algunas cosas al departamento y con el tiempo diría en su casa que se mudaba por trabajo, sin contar toda la verdad. No era la situación ideal, pero parecía la única forma de hacerlo. Hace 2 semanas decidimos hacer una escapada a la playa. No era nada extravagante, solo un fin de semana para descansar y pasar tiempo juntos. Erika sabía que sus padres nunca aceptarían que viajara conmigo, así que les dijo que asistiría a un congreso de nutrición. Yo no estaba muy de acuerdo con mentir, pero ella insistió en que era la única manera. El primer día del viaje fue perfecto. Llegamos al hotel, caminamos por la playa y más tarde cenamos en un pequeño restaurante frente al mar. Erika estaba relajada, contenta y riéndose sin preocupaciones. Verla así, más libre, me gustaba mucho. Esa noche tomamos unas copas de vino, nada exagerado. Pero al día siguiente, durante la cena, decidió beber más de lo habitual. Ni ella ni yo solemos tomar mucho, por eso me sorprendió. Al principio resultaba gracioso verla hablar más fuerte de lo normal, porque normalmente tiene una voz muy suave. Me reía mientras contaba historias de su infancia y se reía de cosas simples. Pero después la situación empezó a salirse de control. Estábamos en el bar del hotel. Había música en vivo y algunas personas estaban bailando. De pronto Erika se subió a una mesa mientras reía y levantaba los brazos, y varias personas comenzaron a aplaudir. Yo me quedé sorprendido. No sabía si reírme o preocuparme. Ella gritó mi nombre entre risas, como si fuera un juego. Pero yo empecé a sentirme incómodo, porque esa actitud no se parecía a la Erika que yo conocía. No era la misma persona de siempre. Me levanté y la tomé del brazo con cuidado para pedirle que bajara, pero ella se negó. Le dije que estaba llamando demasiado la atención y que podía lastimarse, pero respondió riéndose. Eres igual que mi papá, siempre diciéndome qué hacer. Ese comentario me dolió un poco. Intenté mantener la calma, la ayudé a bajar de la mesa y le dije que sería mejor regresar a la habitación. Mientras caminábamos de vuelta, ella seguía discutiendo. Decía que yo era aburrido, que no sabía divertirme y que siempre quería controlarlo todo. Cuando finalmente llegamos a la habitación, la discusión continuó. Ella comenzó a gritarme cosas que no tenían mucho sentido. Eran reproches y quejas que nunca antes me había mencionado. Y de repente, en medio de toda esa rabia, dijo algo que me dejó completamente paralizado. ¿Sabes qué? Soltó con desprecio. Ahora tendré que mentirte y hacer las cosas a tus espaldas, igual que hago con mis padres. Luego añadió algo que me golpeó de inmediato. Y después no te quejes si vuelvo a serte infiel. Esa palabra me cayó encima como un ladrillo. ¿Qué acabas de decir? Le pregunté, sin poder creer lo que había escuchado. Ella me miró durante un segundo, como si recién se diera cuenta de lo que había salido de su boca. Luego simplemente se encogió de hombros. Olvídalo, déjame dormir, murmuró. Pero yo no podía dejarlo pasar. ¿Qué quisiste decir con otra vez? Insistí. ¿De qué estás hablando, Erika? Ella soltó un suspiro pesado, claramente fastidiada. Giró la cabeza hacia mí y, con una voz lenta y arrastrada por el alcohol, dijo. Bueno, para que lo sepas, sí, te fui infiel una vez. Fue hace mucho, cuando recién empezábamos a salir. Hizo una pausa breve. Pero ya pasó. Después de decir eso, simplemente se dio la vuelta y se cubrió con la sábana como si nada. Yo me quedé completamente inmóvil. Sentí como si el aire desapareciera de mis pulmones. No sabía qué hacer ni qué decir. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Pasé varios minutos mirándola mientras dormía. Una parte de mí quería creer que todo era producto del alcohol, que lo había dicho sin pensar, que no era verdad. Pero otra parte de mí sabía algo muy claro, muchas veces el alcohol solo deja salir verdades que normalmente se esconden. No pude dormir en toda la noche.
Me quedé despierto escribiendo esto, mirando el techo del cuarto del hotel. Tenía un nudo en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Pensaba en los años que llevábamos juntos. En todas las veces que ella me dijo que yo era su primer todo. En la confianza que había puesto en ella. ¿Era posible que todo eso hubiera sido mentira? No sabía qué hacer. Por momentos sentía un impulso fuerte de irme. Quería levantarme, tomar mis cosas, salir del hotel y desaparecer sin mirar atrás. Pero también había otra parte de mí que necesitaba escuchar su versión cuando estuviera sobria. Quería saber si lo había dicho en serio o si había sido una frase cruel nacida del alcohol. Aunque, siendo sincero, también sabía algo más. Si le preguntaba por la mañana, lo más probable era que lo negara. Diría que no recordaba nada. O que habló sin pensar. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente me había sido infiel y había decidido guardar ese secreto durante todos estos años? No podía dejar de darle vueltas a esa idea. Afuera se escuchaba el mar golpeando constantemente contra la orilla. Ese sonido repetitivo parecía acompañar el silencio incómodo que ahora existía entre nosotros. Ella dormía tranquila. Mientras tanto, yo sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. No tenía idea de qué iba a hacer cuando despertara. Solo sabía una cosa, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Actualización. Ahora estoy escribiendo esto desde el departamento que se suponía íbamos a alquilar juntos. Llegué hace unas horas. El lugar todavía está vacío, pero de alguna manera refleja exactamente cómo me siento por dentro, vacío, sin vida, como si algo importante hubiera desaparecido. La mañana siguiente en el hotel fue una de las peores de toda mi vida. No dormí absolutamente nada. Pasé toda la noche mirando el techo, repitiendo en mi mente cada palabra que ella había dicho. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol entraba por la cortina del cuarto y Erika seguía dormida, como si nada hubiera ocurrido. Yo estaba al borde de un ataque de ansiedad. Sentía rabia, tristeza y una confusión enorme. No sabía si despertarla o simplemente marcharme. Pero necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa duda devorándome por dentro. La desperté con cuidado. Ella abrió los ojos lentamente y me miró con total normalidad. Buenos días, dijo con una pequeña sonrisa. La observé durante unos segundos, intentando descubrir en su mirada alguna señal de lo que había ocurrido la noche anterior. No encontré nada. Erika, le dije con la voz tensa. Necesito que me digas la verdad sobre lo que dijiste anoche. Frunció el ceño, todavía medio dormida. ¿De qué hablas? Anoche, repetí. Durante la discusión dijiste que me habías sido infiel. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego soltó una pequeña risa nerviosa. Ay, Ramón, seguro lo soñaste. Yo no dije eso. Si lo dijiste, respondí con firmeza. Lo dijiste claramente. Dijiste, luego no te quejes si te soy infiel otra vez. Hice una pausa antes de continuar. Y cuando te pregunté, admitiste que ya había pasado. Ella empezó a negar con la cabeza. No, no recuerdo haber dicho algo así. Estaba borracha, Ramón. Ya sabes que cuando uno bebe a veces dice tonterías. No fue una tontería, la interrumpí. Fuiste muy clara. Dijiste que ocurrió hace mucho, cuando recién comenzábamos. La observé con atención. En ese momento su expresión cambió. Una sombra de nerviosismo apareció en su rostro. Bajó la mirada y empezó a jugar con las sábanas mientras hablaba. Ramón, por favor, no empecemos con cosas sin sentido. No quiero arruinar el día. Eso fue lo que me hizo perder la calma. ¿Sin sentido? Dije con la voz quebrada. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si eso fue verdad, si realmente pasó, entonces toda nuestra relación está basada en una mentira. Ella comenzó a respirar más rápido. Su expresión cambió por completo. No lo digas así, susurró. ¿Así cómo? Pregunté, con el corazón latiendo muy rápido. Como si fuera algo que realmente pasó.
Levantó la mirada. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Ramón, por favor. Solo dime la verdad, le pedí. ¿Me fuiste infiel o no? Se quedó en silencio. Su respiración temblaba. Me miraba con miedo, como si todo su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Y entonces, finalmente, dejó caer la verdad. Sí, dijo entre lágrimas. Fui infiel. Sentí un golpe en el estómago. Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿Cuándo? Pregunté con la voz casi apagada. Hace mucho, respondió llorando. Cuando llevábamos apenas 2 meses de relación. Me quedé callado. Sentía el corazón golpeando con fuerza en mi garganta. Explícame, logré decir. Ella respiró profundo intentando calmarse. Una noche les dije a mis papás que iba a dormir en casa de una amiga. Pero en realidad esa amiga me invitó a una fiesta. Hizo una pausa mientras se secaba las lágrimas. Yo casi nunca salía, y esa vez quise hacerlo. Pensé que no pasaría nada. Volvió a detenerse. En esa fiesta me encontré con alguien, murmuró. ¿Con quién? Pregunté. Con un exnovio. La interrumpí inmediatamente. ¿Cómo que un exnovio? Dije con incredulidad. ¿No me dijiste que yo era tu primer novio? ¿No dijiste que nunca habías tenido pareja? Ella no pudo sostener mi mirada. Sus manos temblaban. Te mentí, dijo casi en un susurro. No eras mi primer novio. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Entonces, ¿lo de la virginidad también era mentira? Pregunté con una voz que me dolió escuchar. Ella cerró los ojos lentamente. Luego asintió. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. Cuando te conocí, me dijo entre lágrimas, eras muy diferente a los chicos con los que había salido antes. Eras más maduro, responsable y siempre fuiste bueno conmigo. Me dio miedo que, si te contaba toda la verdad, pensaras que yo era una chica fácil o que no valía la pena. No quería que me juzgaras. Yo escuchaba todo eso sin poder creerlo. Durante 3 años había oído la misma versión de su historia. 3 años confiando en una imagen de ella que ahora descubría que nunca había sido real. Entonces todo fue una mentira, le dije con la voz fría. No, Ramón, no digas eso, me respondió casi suplicando. Todo lo demás fue real. Yo sí te amé. Lo que pasó fue un error, una estupidez. Después me sentí terrible. No tienes idea de cuánto peso he cargado con eso. ¿Y crees que eso cambia algo? Le contesté. Decírmelo ahora, después de 3 años, ¿borra lo que hiciste? Ella seguía llorando, cubriéndose el rostro con las manos. Yo también sufrí, dijo entre sollozos. Viví todo este tiempo con culpa, con miedo de que algún día lo descubrieras. No quería lastimarte. Pero lo hiciste, respondí mientras sentía que también se me escapaban las lágrimas. Me mentiste desde el primer día. Hice una pausa antes de continuar. Me hiciste creer que yo era especial, que era el primero en todo para ti, y al final solo fui uno más. Intentó acercarse a mí, pero di un paso hacia atrás. No podía soportar que estuviera cerca. Lo que sentía era una mezcla insoportable de rabia, tristeza y asco. Ramón, por favor, dijo con la voz rota, no destruyas todo por algo que pasó hace años. Yo ya cambié. No soy la misma persona. No cambiaste, respondí sin siquiera mirarla. Lo único que hiciste fue aprender a fingir mejor. Después de eso se hizo un silencio pesado. Durante unos segundos solo se escuchaba su llanto. Y entonces dijo algo que me dejó completamente helado. Mira, hagamos un trato, dijo de pronto, levantando la mirada. La observé sin entender. Si de verdad no puedes superar esto, entonces te dejo que me seas infiel una vez. Parpadeé, confundido. Aquí mismo en el hotel, continuó. Busca a la chica que quieras, la que te guste. Yo te dejo la habitación para ti solo. Hizo una pausa. Así estaremos a mano.
Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Pregunté incrédulo. Se limpió las lágrimas, todavía temblando. Solo una vez, dijo. Para equilibrar las cosas. Después empezamos de nuevo, sin culpa. La miré fijamente, intentando comprender cómo podía pensar que algo así tenía sentido. ¿De verdad crees que eso arreglaría algo? Le dije. ¿Crees que convertir esto en un intercambio de traiciones nos dejaría en paz? Ella no respondió. Simplemente bajó la mirada, avergonzada. Me das asco, Erika, le dije al final con un tono que ni yo mismo reconocía. Asco por mentir, por fingir todo este tiempo, y por pensar que algo tan vacío podría arreglarlo. Sin decir nada más tomé mi maleta. Ella intentó detenerme, llorando, repitiendo que no la dejara, que todavía podíamos hablarlo. Pero para mí ya no quedaba nada que decir. Salí del hotel sin mirar atrás. Durante el trayecto hacia el aeropuerto apenas podía pensar con claridad. Mi mente era un torbellino. Todos los recuerdos que tenía con ella parecían deformados ahora. Cada conversación, cada mirada, cada momento que habíamos compartido empezaba a sentirse distinto. Ya no sabía qué parte de nuestra historia había sido real y cuál había sido una mentira. Compré el primer vuelo disponible a mi ciudad. Durante el viaje no hablé con nadie. Me quedé mirando por la ventana del avión, intentando encontrar alguna explicación para todo lo que había pasado, pero no la había. Cuando llegué al departamento, ese lugar que se suponía íbamos a compartir, sentí una tristeza profunda. Las paredes vacías, los muebles todavía sin acomodar, la llave nueva en mi mano. Todo estaba listo para un futuro que simplemente dejó de existir. Me senté en el suelo y lloré. No recuerdo la última vez que había llorado así. No era solo por la infidelidad. Era por todo, la mentira, los años invertidos, la ilusión que se había roto de golpe. Pensar que la persona en la que más confié era la misma que me había hecho más daño resultaba devastador. Ahora entiendo algo que antes no comprendía. La traición no duele solamente por el acto en sí. Duele por lo que destruye. No es solo el engaño físico, es el derrumbe completo de la confianza y de la imagen que uno tenía de la otra persona. Desde que llegué, Erika no ha dejado de escribirme. Mensajes pidiendo perdón, diciendo que se equivocó, que no quiere perderme. No le he respondido. Y no sé si lo haré. Una parte de mí quiere borrarla de mi vida, fingir que nunca existió. Pero otra parte, la más débil, todavía la extraña. Extraña la rutina, los mensajes de buenos días, las risas, esas pequeñas cosas que hacían que mis días tuvieran sentido. Es extraño cómo una sola verdad puede cambiar completamente el significado de todos los recuerdos. Ahora incluso los momentos felices parecen falsos. No sé qué pasará después de esto. Por ahora solo quiero silencio. No quiero consejos, ni venganzas, ni reconciliaciones forzadas. Solo quiero entender cómo se reconstruye una persona cuando descubre que quien amaba no era realmente quien decía ser. No sé si algún día volveré a confiar igual. Pero si sé algo con certeza, no merezco seguir cargando con la mentira de otra persona. Actualización. Han pasado 5 días desde que regresé del viaje. Todavía me cuesta aceptar todo lo que ocurrió. No he podido dormir bien y, aunque intento distraerme con el trabajo, cada rincón de este departamento me recuerda los planes que ya no existirán. A veces me descubro mirando el espacio vacío donde pensábamos poner el sofá. O la esquina donde Erika quería colocar su escritorio. Todo eso ahora me resulta extraño, como si esos planes hubieran pertenecido a otra persona. Anoche recibí un mensaje suyo. Me dijo que necesitaba pasar por algunas cosas que había dejado aquí, que solo quería recogerlas y marcharse. Dudé bastante antes de responder. Pero al final lo hice. No quería que tuviera una excusa para seguir escribiéndome. Le dije que podía venir por la mañana, que la dejaría entrar y que luego me iría. Acordamos una hora. Hoy, a las 10:30, llegué al departamento. No había dormido nada. Tenía el estómago revuelto, una mezcla incómoda de nervios y molestia.
Abrí las ventanas para que entrara un poco de aire. No quería demostrar que me afectaba, pero la ansiedad era difícil de controlar. 10 minutos después escuché el sonido de su auto. Me asomé por la ventana y la vi estacionarse. Llevaba lentes oscuros, ropa sencilla y no tenía maquillaje. Su cabello estaba recogido en una coleta. Se veía cansada. Entró al departamento casi en silencio. Hola, dijo apenas. Hola, respondí con frialdad, manteniendo distancia. Fue directo a la habitación que iba a ser suya y empezó a recoger sus cosas. Metió en una caja algunos libros, algo de ropa y un pequeño florero que habíamos comprado juntos. No decía absolutamente nada. El único sonido en el departamento era el de los cajones abriéndose y cerrándose mientras recogía sus cosas. Yo intentaba distraerme mirando el teléfono, aunque en realidad no podía concentrarme en nada. Cada pequeño ruido que hacía me ponía tenso. Después de unos minutos escuché cómo cerraba la caja. Poco después se acercó. Ya terminé, dijo sin mirarme. Asentí en silencio. Tomó sus cosas y salió del departamento. Bajé la mirada, intentando no pensar demasiado en lo que estaba pasando. Sin embargo, unos minutos más tarde escuché pasos nuevamente en el pasillo. Luego tocaron la puerta. Abrí. ¿Qué pasa?, pregunté. Olvidé algo, respondió. Pero noté de inmediato que no llevaba llaves ni nada en las manos. ¿Qué olvidaste?, pregunté, desconfiado. Se quedó callada un momento. En realidad, no olvidé nada, admitió al final. Solo quería hablar contigo. Una última vez. Negué con la cabeza. No hay nada más que hablar, Erika. Por favor, insistió. Solo unos minutos. No, respondí con firmeza. No quiero hablar contigo. Intenté cerrar la puerta, pero ella la detuvo con la mano y me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Solo escúchame, dijo. No te estoy pidiendo que me perdones, solo que me escuches. Suspiré con cansancio. Me di la vuelta y dije. Ya te escuché una vez. No tengo nada más que oír. Empecé a caminar hacia el interior del departamento. Pero entonces ella me alcanzó, me agarró del brazo y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared y me besó. Fue un beso desesperado, forzado, lleno de ansiedad. La aparté de inmediato. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Pero parecía no escucharme. Volvió a acercarse, con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo entre sollozos. Eres mío, Ramón, eres mío. Su voz temblaba. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar, tú me amas, lo sé. Intentó abrazarme otra vez, pero la detuve sujetándola por los hombros. Basta, le dije. Detente, Erika. Me miró con los ojos rojos y la respiración agitada. No puedes dejarme así, dijo. Esto no puede terminar por algo que pasó hace años. No puedes tirar todo lo que construimos. Tú ya lo tiraste, respondí. Lo destruiste cuando decidiste mentirme. Ella negó con la cabeza con frustración. Por Dios, Ramón, eso ya pasó. Ya pasó. Repitió levantando la voz. ¿Por qué te afecta tanto? ¿Acaso no fuiste feliz conmigo todo este tiempo? Eso no lo justifica, respondí con frialdad. Claro que sí, replicó inmediatamente. Me miraba con una mezcla extraña de rabia y orgullo. Fuiste feliz, lo sé. No puedes negar que me amabas. Que te gustaba estar conmigo, nuestras noches, nuestras risas, nuestras caricias. Hizo una pausa antes de añadir. ¿O ahora vas a decir que no disfrutabas cuando hacíamos el amor? Su tono era casi desafiante. La observé durante unos segundos sin reconocer a la persona que tenía delante. Era como si estuviera frente a alguien completamente distinto. Esa mujer que tenía enfrente ya no era la misma que horas antes lloraba diciendo que tenía miedo de perderme. Ahora parecía otra versión de ella, rota, desesperada, aferrada a algo que ya no existía.
Eres otra persona, dije finalmente con un nudo en la garganta. No sé quién eres, pero no te conozco. Bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran golpeado. No digas eso, susurró. Soy la misma, Ramón. No, la interrumpí. Respiré hondo antes de continuar. La mujer que yo amaba no mentía. No manipulaba. Y no intentaba arreglarlo todo con un beso. La miré con tristeza. Esa mujer solo existía en mi cabeza. Tú no eres ella. Levantó los ojos hacia mí con una mezcla de enojo y tristeza. Estás siendo cruel, dijo con la voz temblorosa. No, respondí con calma. Estoy siendo sincero. Y por primera vez no tengo miedo de decirlo. Hice una pausa. No quiero volver a verte. Ella dio un paso hacia atrás. Sus ojos estaban brillosos. Entonces, ¿esto es todo? Preguntó. Esto terminó el día que decidiste mentirme, respondí. Durante un momento pensé que volvería a llorar. Pero no lo hizo. Se enderezó, respiró profundamente y luego habló con un tono frío que no había escuchado antes. Está bien. Pero después no digas que no te advertí. No entendí exactamente qué quiso decir con eso. Tampoco pregunté. La vi tomar su caja, abrir la puerta y salir sin mirar atrás. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Luego el sonido del motor de su auto encendiéndose. Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, en completo silencio. Y entonces sentí algo inesperado. Calma. Una sensación de paz que no había experimentado en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de estar solo no me daba miedo. Me senté en el suelo, respiré profundamente y miré alrededor. El departamento, que antes se sentía vacío, ahora parecía diferente. Ya no era un lugar lleno de recuerdos incómodos. Ahora era simplemente un comienzo. Una página en blanco. Pensé en todo lo que había ocurrido. En cómo una relación que parecía perfecta podía derrumbarse en tan pocos días. En cómo alguien puede esconder tantas cosas detrás de una sonrisa. Pero sobre todo pensé en mí. En todo lo que había soportado por amor. En las señales que ignoré por miedo a perder a alguien. Hoy entiendo algo que antes no veía. A veces amar no significa aferrarse. A veces amar también significa dejar ir. Aceptar que la persona que creías conocer ya no existe, o tal vez nunca existió. El sol empezó a entrar por la ventana, iluminando la habitación. Y en ese momento me sentí libre. Por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de revisar el teléfono, ni de esperar un mensaje, ni de justificar nada. Solo estaba yo. Mi respiración. Y un silencio que, en lugar de doler, finalmente me daba paz. Tal vez algún día recordar todo esto vuelva a doler. Tal vez me arrepienta de algunas decisiones. Pero hoy, al menos hoy, sé que hice lo correcto. Porque a veces no se trata de ganar o perder una relación. A veces se trata de recuperar la dignidad. Y con ella, la libertad.